Los ventiladores Sena y Sena Mini de Lighted son ideales para el verano, ya que aportan aire fresco a las habitaciones con un bajo consumo y son muy discretos gracias a sus aspas abatibles. Abre la caja y comprueba que el embalaje contiene todas las piezas del ventilador. El ventilador viene con una vara estándar de 127 milímetros montada previamente a la bola de suspensión. El embalaje contiene una vara más larga de 254 milímetros para techos más altos. Elige la que más te convenga. Quita el perno y el pasador de la parte inferior de la vara, desatornillando los tornillos y deslizando la cabeza de la vara hacia abajo. Pasa con cuidado los cables que vienen del motor al colocar la vara y los embellecedores. Pon la cabeza de la vara en su lugar. Atraviesa la vara con el perno y utiliza el pasador para bloquearlo. Aprieta los tornillos, desliza la cubierta por la vara hasta que tape la base. Asegúrate de que en el lugar de instalación tienes espacio suficiente. La distancia entre las aspas y el suelo debe ser como mínimo de 2,1 metros y debe haber al menos 1 metro entre las puntas de las aspas y la pared o cualquier otro objeto. Antes de comenzar la instalación, desconecta la red eléctrica. Atornilla el soporte de montaje al techo, escoge los tacos y tornillos adecuados al tipo de superficie donde lo vayas a instalar. Conecta la alimentación a la regleta que viene en el soporte de montaje. Coloca el cuerpo del ventilador y aprieta los tornillos. Conecta el receptor por un lado a la alimentación y por otro al motor del ventilador y al plato de la luminaria e inserta el receptor dentro del soporte. Esconde bien todo el cableado dentro del embellecedor y fija los tornillos. Conecta los cables que salen del plato de la luminaria con el driver de la placa LED y une la placa al ventilador mediante imanes. Inserta el difusor y fíjalo mediante un giro. Es posible que el mando y el ventilador estén desemparejados. Para sincronizarlos, pulse los botones 1 hora y 4 horas al mismo tiempo y conecta la alimentación. Espera entre 3 y 5 segundos antes de liberarlo. Comprueba que tanto el ventilador como el mando funcionan adecuadamente. Si notas que el ventilador vibra o se balancea, puedes ajustar el equilibrio del ventilador colocando un contrapeso. Prueba a colocarlo en varios puntos de la parte posterior del ventilador hasta que desaparezca o disminuya la vibración. Con el mando puedes cambiar el tono de luz del ventilador de luz cálida a neutra o fría, así como aumentar o disminuir la velocidad de este para conseguir un mayor o menor flujo de aire. Otras funciones del mando son el modo invierno o verano, la programación horaria o el modo brisa.